Yo soy Luján, soy periodista especializada en diseño y artesanía de Argentina. Edito hace 18 años un suplemento que se llama Metro Cuadrado del diario Página 12 de mi país, además de unas revistas y trabajo también en televisión. Y siempre, como siempre digo, en mi país y sobre todo en Latinoamérica no tenemos ni grandes industrias ni tecnologías, así que el trabajo de los periodistas especializados en diseño siempre ha tocado relacionarlo con gusto y placer con la artesanía, así que para mí siempre van de la mano. Sobre todo porque creo que ahí está nuestra fortaleza. Escuché mucho hoy que aquí por lo menos no eran tan de ir al frente con el emprendimiento. A nosotros los latinoamericanos, si no emprendemos, nos morimos, así que ese no es nuestro defecto, por suerte. Somos tremendamente recursivos y emprendedores. Por ese camino de 18 años de trabajar y hacer este suplemento que siempre relacionó el binomio diseño-artesanía, con el tiempo inquieta, estudié también diseño, entonces uní el diseño con la comunicación y me puse a meter mano en lo propio, así que comencé a desarrollar como gestora, como comunicadora, o sea, me daba curiosidad esta mesa porque en realidad yo doy un poquito de todo y desde ese lugar siempre trabajo, a meter manos con comunidades de artesanos para generar producto, exponer en museos, dignificar, poner en valor y también, sobre todo, como contaba acá la compañera, dar cuenta de lo nuestro, ¿no? Que me parece lo más interesante. En ese camino siempre trabajo con distintas comunidades de artesanos del norte de mi país, del sur, siempre con distintas temáticas que dan cuenta de quiénes somos, los pueblos originarios en nuestros países, si bien muchos venimos de abuelos europeos, han siempre sido el pendiente y nosotros tenemos un acervo enorme que contar desde materiales, tecnologías, pero sobre todo de rituales. Me adelanto un poco, pero bueno, a mí como periodista especializada en diseño siempre me importa la persona que está detrás del objeto, así que desde ese lugar y desde esa energía que como periodista siempre entendí que tenían los objetos que a mí me enamoraban, y eso me he dedicado 20 años a investigarlo, el maná de los objetos, el numen, como lo llaman los antropólogos, lo encuentro directamente en la artesanía. Así que he trabajado con distintos proyectos. Este tiene que ver con una comunidad del norte del país que trabajaba con el tabaco, se quedaba sin trabajo y yo puse a disposición de ellos una investigación de la muñeca como talismán. En Latinoamérica las muñecas no son souvenirs, sino que son pasados de generación en generación para transmitir la intuición de madres a hijas. Así que nos dedicamos a hacer muñecas. Que lo interesante es que eran algunas más artísticas, como vieron al principio. Es muy difícil en muy poquitas diapositivas contar el trabajo, pero bueno, había algunas más artísticas, algunas más con reciclado y unas más de diseño, o lo que la gente entiende que es de diseño estéticamente, y bueno, tenían que ver con este acervo. Trabajar el palo santo, que es una madera muy propia también nuestra. Nosotros en Latinoamérica tenemos muchísimos materiales que no son conocidos en el mundo. Esto, por ejemplo, esta pollera que yo tengo es chauar, que es una fibra que es completamente natural y solo existe en mi país. Los artesanos caminan muchísimo para conseguir la fibra, trabajarla y después hacer su propia indumentaria. El palo santo. Generalmente yo como periodista convido diseñadores especializados en o el material o lo que yo imagino que se puede hacer con la comunidad, y con ellos trabajamos en las distintas comunidades. Este es un proyecto, el carnaval es muy fuerte en Argentina, así como en Brasil. Los artesanos tenían trabajo en una época del año y lo que pasa que generalmente es que se quedan sin trabajo otra época. Entonces este proyecto lo llamé Todo el año es carnaval y tratamos de hacer otras tipologías. Yo siempre digo que cuando uno trabaja con artesanos hay un 0,10% quizás de diseño y el 90% tiene que ver con la empatía, con el don de gentes y con ese diálogo que se genera. Así que bueno, eso fue muy increíble porque surgieron un montón de otros productos que tenían que ver con sus tecnologías, pero que podían extender su vida útil, no en la época solo del carnaval. Por otra parte, yo tengo una escuela que se llama Ático de Diseño en Tigre, que es donde vivo, en Argentina. Es una escuela abierta al público, no convencional, no como las anteriores, súper respetadas y que admiro. Es más informal, pero ahí trabajamos con artesanos, con distintos profesores, y algo que a mí me encanta hacer es convocar a exalumnos míos de universidades
generalmente 10 o 20 de distintas joyeros, diseñadores industriales de indumentaria, y convocarlos con distintos temas. Este año, como a la par soy curadora de un proyecto nacional de artesanía que mapea todo mi país, que se llama Saber Hacer, Hacer Saber, los convidé como una cuestión de hacer más rápido estos caminos de intervención de diseño con artesanía, así que la propuesta fue con artesanías de todo el país, reusarlas en un workshop de poco tiempo, en un desafío bastante complicado porque, bueno, ya existía como la materialidad, y con estas materias primas, en este caso son randas, es una especie de encaje que existe en una parte del norte del país, ver de darle nuevos usos a esa artesanía. O sea, yo siempre entiendo que hay muchos caminos en los diálogos, algunos los más ricos son los más largos, pero a veces no puede uno estar tanto tiempo en las comunidades, y entonces hay otros modos, siempre del respeto y cuidado por el artesano y la artesanía, de intervenirla o contar o colaborar en el packaging. Un poco nos pedías caminos posibles y bueno, creo que este es uno. Este fue bien interesante, surgieron un montón de nuevas tipologías con la artesanía que ya existía, el trabajo en equipo, colectivo, que siempre es interesante. Y bueno, y por último, un poco les quería contar lo anterior para decir que, bueno, después de 20 años de estar, por lo menos en mi país, ensayando estos diálogos entre diseño y artesanía, me dediqué a documentarlos. Nosotros siempre vivimos el paradigma de la Bauhaus o paradigmas prestados que nada tienen que ver con nuestra realidad en Sudamérica, así que me pareció, después de 20 años de investigar, poder decir lo propio desde lo que por lo menos nosotros somos. Me parecía importante, así que bueno, este es mi libro, que es de Editorial Paidós, en el que cuento básicamente la relación entre el diseño y los valores de la vida. Explico, porque siempre encontré más respuestas, y espero que nadie se ofenda de los diseñadores en la sala, en los antropólogos para el diseño, que en los propios diseñadores que escriben de diseño, no en los diseñadores en general. Así que Joseph Campbell, Jung, Mircea Eliade, los mitólogos, siempre al hablar del caos y el cosmos, de los ritos, de los mitos, de cómo se crea una idea, justamente del maná. Me parece muy curioso que muchos artesanos y muchos diseñadores, sobre todo, no sepan esta teoría de la energía que portan sus objetos, sea porque están hechos con las manos, como dice Octavio Paz, ¿no? Entre el tiempo sin tiempo del museo y el tiempo acelerado de la técnica, la artesanía palpita el tiempo humano, que es lo más hermoso que tiene la artesanía, la huella de la persona que la hace. Así que bueno, mi libro resume un poco todo eso, y el último capítulo del libro se llama Nuevos escenarios, nuevo paradigma. Nosotros al sur del mundo, tengo una colega que dice que tenemos tortícolis intelectual porque siempre los estamos mirando a ustedes lo que hacen, y es muy malo para nosotros eso, porque si bien se aprende de ustedes, nosotros no vivimos las mismas realidades. Entonces es bastante frustrante para un diseñador industrial salir de una carrera de 5 años a trabajar en una industria que no existe, y es mala palabra trabajar con un artesano, porque eso no es diseño. Entonces se avergüenzan bastante. Entonces nos toca, a los que nos interesan estos temas, explicarles: no, niños, está muy bien, el futuro está ahí, por lo menos para mí el futuro está en el diseño y la artesanía, en ese binomio. Entonces en este capítulo hay uno anterior que explico el ADN al sur del mundo, que me parece interesante también como una manera de empoderarnos, que tiene que ver justamente con, para mí el ADN al sur del mundo es el mínimo recurso, que es el máximo, la imaginación, porque nosotros no tenemos casi nada. Pero en este capítulo me dediqué un poco a, para mí, dar los condimentos. No me gusta la gente que como que aconseja, pero casi como si fuera una receta. En mis años de trabajar con comunidades de artesanos y diseñadores, esta es como mi clave. La primera es conocer para reconocer. Creo que siempre subestimamos a los artesanos, no los ponemos en valor, y eso me parece que habla muy mal de todos nosotros en general. Son ricos. Hace años tuve una beca, la beca Vina, que era en desarrollo sostenible. Una de las categorías era comercio justo, y descubrí, ignorante yo de mí misma, que los pueblos originarios de mi país son maestros del comercio justo, que en realidad es un movimiento que nace en Holanda, ¿no? Pero son maestros en el cuidado del medio ambiente, en el respeto. Así que conocer para reconocer me parece que es lo primero. Volver al origen para transpirar contemporaneidad. Creo que esto se habló aquí, ¿no? Esto no me pertenece, pertenece a un colectivo que se llama Piracema, esa frase,
brasilero, que es apasionante, y la palabra piracema es de origen indígena y tiene que ver cuando los peces vuelven al origen a desovar, entonces de ahí nace la vida. Me pareció la más bella metáfora para la artesanía y el diseño, o sea, tomar del origen los ritos, los mitos, las historias y de ahí crear para lo contemporáneo, para un mercado, como hablaban ustedes antes, para vender, para vivir de lo que uno ama y lo que uno hace. Del diseño de autor al operador cultural, estamos muy acostumbrados a un ego gigante que tenemos todos los periodistas, los diseñadores, y al diseñador en estos binomios le toca un poquito hacerse a un costado, observar, colaborar, ayudar, y eso a veces es bastante incómodo, difícil. A veces ni se toca el producto, se colabora en un packaging y eso es hacer diseño. ¿No? Porque se pasan diciendo que diseño es cultura de proyecto, pensamiento antes de la acción, pero después todos quieren hacer lámparas y sillas, entonces me parece bastante divertido eso, como que aprendan de lo rico, ¿no? Para mí el diseño es apasionante, es una herramienta de inclusión social, me interesa en esos aspectos. La empatía, que me parece fundamental para los periodistas y para los diseñadores, ponerse en el lugar del otro, estar más allá siempre del objeto, no estar pensando únicamente en la producción, sino en cómo uno puede colaborar con las enormes herramientas que tienen. Y por último, una innovación social que para mí, por lo menos, y con respeto, para mi país es la única innovación posible, la que tenga en cuenta al ser humano. Era Juan Luis Cebrián, un periodista de aquí, del diario El País, que yo admiro un montón, que decía que el periodismo no es una manera solamente de ganarse la vida, sino de cómo uno ve el mundo. Y para mí el mundo, que está bastante terrible, tiene que volver a cuidarnos a nosotros, ¿no? A los seres humanos. Así que eso me parecía como básico. Y ahora fui rapidito porque les quería mostrar el catálogo rápido de este proyecto. Yo vine aquí porque a nivel de mi país nacional se está por primera vez tratando de hacer una marca país de la artesanía. Ahí está. Y es este programa que se llama Programa Artesanado Argentino. Intenta por primera vez, yo trabajo siempre de manera independiente, es la primera vez que el Estado contrata a una persona absolutamente independiente para ser curadora, que eso es muy extraño en mi país, siempre generalmente un amigo, un tío, un primo, para mapear, bueno, yo conozco bastante obviamente la artesanía de mi país, pero para poner en valor, para comunicar, por eso el proyecto se llama Saber Hacer, Hacer Saber, porque bueno, en ese juego creo que estamos todos, ¿no? En el producir, pero en el también dignificar y comunicar de la mejor manera. Bueno, y en este programa mapeamos absolutamente todo. Yo siempre digo que lo apasionante de la artesanía es que nos cuente y nos define de la mejor manera, son nuestros paisajes, nuestras manos, las personas y nuestros ritos, nuestros mitos, lo más rico que tenemos. Así que nosotros lo que hacemos es mapear absolutamente todo el país, estamos en eso, bueno, para trabajar con estos objetos que tienen alma, con materiales que en este caso es vicuña, que es un material que nosotros tenemos que es súper exquisito y que parte de nuestro país sin que nosotros lo podamos consumir, de lo costoso que es. Bueno, lana de llama. Yo durante mucho tiempo también iba en citas porque me pasé buscando autores y personas que hubieran escrito antes sobre estas cuestiones. No hay tantos, Lina Bobardi es una de ellas, que era italiana, que se fue a vivir a Brasil, entonces amó todo esto. Bueno, todo lo que tiene que ver con la lana de llama, de oveja, los telares, que ven que se trabaja de una manera absolutamente rústica para hacer maravillas, pero bueno, con lo que se tiene a mano, palos, árboles. Bueno, y acá son los distintos casos que paso rápido. Estas son randeras de una parte muy alejada del país que hacen esta especie de encaje. Creo que es un buen ejemplo porque ese encaje casi ninguno tal vez de nosotros lo compraría porque es algo más de la abuelita. Entonces lo que me toca a mí generalmente es tratar de conservar la artesanía que yo llamo de tradición en este caso, que estamos hablando antes de definiciones. Bueno, yo le llamo artesanía de tradición, obviamente a lo que viene de antes, y la artesanía contemporánea, los que nos ponemos a intervenir. Entonces, en este caso salió una línea enorme de blanquería, manteles individuales, toallas que se pueden, digamos, usar de una manera mucho más contemporánea. Esto es en el norte del país, Cerro de 7 Colores,
esto es Salta, otra región, porque me lo han resumido, entonces sacaron los productos, pero como ven los paisajes son hermosos. Al que trabaja con artesanía le toca estar en lugares súper alejados, sin internet, o sea, por lo menos en mi país. Entonces, muchas de las lógicas comunes del mercado son graciosas para nosotros, porque yo cuando voy ahí como buena periodista trato de subir historias y todo, y estoy como colgada a un árbol para tratar de que eso suceda. Después llego al hotel y me tengo que quedar hasta cualquier hora porque ahí solo tengo internet. Entonces, bueno, esas son las cosas más concretas, ¿no?, que nos pasan a los que trabajamos con artesanía. Laguna Blanca es este lugar donde se trabaja la vicuña, que son esos ponchos muy característicos, que por ahí la tipología poncho es lo que más se conoce de la Argentina, de una manera muy, muy rudimentaria. Y bueno, estos son alfombras de otra zona, también de una región súper pobre, bastante más colorida. Y por último, nosotros tenemos muchísimas artesanías que no se conocen en el mundo y que todas tienen valor de talismán, que esa es otra cuestión que a mí me importa mucho de la artesanía. En general, los pueblos originarios, sobre todo, no hacen sus productos porque sí, sino que todos tienen un significado. Eso es bastante interesante en un mundo donde todos estamos condenados por el consumo excesivo y, como decía alguien antes, la palabra sustentabilidad ya pasó de moda cuando todavía ni siquiera se ha entendido cabalmente, ¿no? Entonces, los pueblos originarios siempre han hecho o por una utilidad y siempre con belleza sus objetos. En este caso son la comunidad chané, que hace máscaras, las hacen en oportunidad del carnaval, pero también las hacen para que la naturaleza esté presente en nuestras casas, a pesar de la tala y la deforestación que vivimos. Así que me pareció como un lindo ejemplo para cerrar esta experiencia. Yo tuve la oportunidad antes, por eso es un resumen muy chiquitito, de presentar mi libro y profundizar en la otra charla. Esta era más bien cortita y sobre herramientas. Pero bueno, por ahí lo que me toca, teniendo creo que 3 compañeras, Bolivia, ¿no?, y Guatemala y más de España, decirles que, bueno, por supuesto agradecer la invitación. Para nosotros es súper importante porque, a pesar que luchamos contra esa tortícolis intelectual, siempre nos importa gustarles a los del primer mundo, que conozcan las cosas que hacemos. La verdad que nos falta todo, pero nos sobran ideas y un montón de materiales y tecnologías, y sobre todo en nuestros países, y se evidencia en esta Bienal, todos trabajamos con mucha energía humana, ¿no? Yo digo, no tenemos tecnologías, pero yo las llamo energía humana, y creo que eso, por lo menos yo soy una convencida, se plasma y reencanta nuestro cotidiano. Y creo que los que trabajamos en artesanía y diseño, el único sentido que tiene nuestro trabajo es hacer más linda nuestra vida y reencantar el mundo en el que vivimos. Si no, no tiene mucho sentido. Así que bueno, esa es un poco la idea. Muchísimas gracias.